¿Qué tal? Buenas noches. Voy a mostrarles cómo poder simular lógica combinacional y por ende también podemos llegar a implementar lógicas secuenciales con realimentaciones entre las salidas y la entrada con la herramienta de simulación KDesimu. Una vez abierto el KDesimu, nos situamos en el entorno de trabajo, observamos las barras de herramienta y en este caso vamos a trabajar con la barra de herramienta relacionada con las operaciones lógicas. En la barra de herramienta de operaciones lógicas tenemos todos los elementos necesarios para poder llegar a simular determinado tipo de automatismos que implementemos con lógica combinacional o secuencial e inclusive poder vincular esto con algunos otros elementos como dispositivos de maniobra o inclusive la excitación de determinados actuadores. El KDesimu me permite ese tipo de simulación. Vamos a simular, por ejemplo, ahí tomé una compuerta AND. Simplemente por una cuestión de convención le vamos a colocar el nombre a la compuerta. Puede llevar cualquier nombre, yo le voy a llamar de acuerdo a la función lógica que implementa, AND. Puede ser la AND 1, la AND número 1. ¿Y cómo excitamos las entradas y visualizamos la salida respectiva? Empleando el elemento test para las entradas y este otro elemento que me permite visualizar los estados de salida. Procedemos al cableado de la salida para vincularlo con la visualización del estado y el cableado de las entradas. A partir de ahí ya podemos simular. La cuestión es que acá tenemos dos entradas con el mismo nombre. Entonces, si activamos una, por ende, se va a activar la otra simultáneamente. Lo que tenemos que hacer es cambiar los nombres. En este caso, a esta le voy a llamar entrada A esta otra entrada B. Y la salida la puedo dejar así como está o colocarle el nombre, por ejemplo, S. Entonces, de acuerdo a lo que sabemos, S va a ser igual, S va a ser igual a por B, de acuerdo a esta función. Función lógica esta es una AND. Por lo tanto, para que la salida sea 1, las dos entradas simultáneamente tienen que estar en 1 lógico. Vamos a proceder a la simulación para ver cómo funciona esto. Posicionando el puntero del mouse sobre el test o el elemento de test de entrada, si mantengo presionado, queda activado el 1 lógico, excito también la entrada correspondiente B, la salida debería excitarse. ¿Qué es lo que puede estar pasando acá? Que no está bien hecho el cableado. Por lo tanto, debo revisar el cableado. Paro la simulación y voy a realizar nuevamente el cableado de salida. Para eso tengo acá los elementos de cableado. Podría, por ejemplo, forzar las conexiones de este modo. Voy a intentar de nuevamente la simulación. En esto el KDesimu generalmente me acarrea algunos pequeños inconvenientes, pero siempre es solucionable realizando nuevamente los cableados respectivos. Para borrar los cables simplemente selecciono. Si quiero deshacer los cambios, puedo ir a este elemento del menú. No se graban todos los cambios. Para simplificar la corrección de este,
ejercicio. Es algo que puede llegar a pasar en nuestras simulaciones. Tenemos que tener un poco de paciencia y realizar las cosas, los cableados como correspondan. Entonces, dada la compuerta, hago los cableados de entrada. Si ustedes observan, aquí cuando hice el cableado de la entrada A, me pasé con el cableado, por lo tanto voy a borrarlo y volver a hacerlo para evitar errores. Entonces, ahí estaría cableando la entrada A y la entrada B. Y luego la salida. Voy a volver a asignarle un nombre a esta compuerta, AN 1, y probar la simulación, y fue corregido el error. Entonces, como esta es una AND, habíamos ya visto este tema en técnicas digitales 1, la salida va a ser igual a A por B. S va a ser igual a A por B. S va a ser igual a A por B. Entonces, si simulo esto, 1 por 1 me daría 1, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, y 0 por 0, 0. Lo mismo puedo hacer para todas las otras operaciones lógicas, teniendo en cuenta este detalle de hacer bien los cableados para que queden las conexiones y puedan llegar los estados lógicos a las entradas y a su vez transmitirse los estados lógicos de salida a la visualización respectiva. Tengo que tener en cuenta esto. Cuando yo hago las conexiones, tengo que ser preciso entre qué punto y qué puntos debo hacer las conexiones para que en el KDeSimu la simulación tenga éxito. En este caso tengo una compuerta OR, por lo tanto la salida va a ser igual a A más B. Realizo la simulación. Sé que la salida se va a activar cuando cualquiera de las dos entradas estén en 1, y solo se va a anular cuando las dos entradas estén en 0. A su vez, podría simular la tercera operación fundamental, que es la NOT, en donde S va a ser igual a A negado. Fíjense acá, volví a cometer ese error en las conexiones y la salida no se está visualizando correctamente. Entonces debo volver a cablear la salida para corregir y que la simulación funcione como corresponde. Ahí. 0, la salida es 1, es correcto, y cuando la entrada es 1, la salida es 0. Bueno, de esta manera, teniendo en cuenta las tres operaciones fundamentales y la posibilidad de simular, puedo realizar cualquier lógica combinacional e inclusive utilizar lógicas secuenciales incorporando el elemento biestable, RS, o bien la realimentación de las salidas a las entradas. Es cuestión de practicar, de dedicarle un tiempo para que los automatismos, las lógicas que ejercitemos, podamos simularlas en el KDeSimu. Podemos hacerlo solo con los elementos de lógica, de la barra de herramienta de lógica, ahí tenemos todos los elementos disponibles, o empezar a vincular elementos
con otros tipos de accionamientos, contactos, finales de carrera, pero eso quedará en todo caso para otro momento, o el que quiera profundizar tendrá que revisar el material disponible en el Classroom o en los videotutoriales de YouTube que por ahí les aconsejo. Bueno, muchas gracias por la atención. Será hasta la próxima.